Que hermanos, Dios los bendiga. Una vez más, su siervo y amigo Iván Giraldo, aquí junto al grupo de oración Adonai Jirá, que quiere decir el Señor proveerá, dándole gracias a Dios por darnos la oportunidad, una nueva oportunidad de llevar la bendita palabra a través de estas redes sociales. Aunque a veces el enemigo quiere meter la mano, pero pues poderoso Dios. Y como decimos siempre, la bendita palabra del Señor vamos a encontrarla en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Hermanos queridos, cuántos de verdad han venido a escuchar la bendita palabra del Señor? Recuerden, hermanos, que la palabra de Dios dice que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y con lo cual el día de hoy el Espíritu Santo nos convoca a que recibamos la bendita palabra del Señor y estemos atentos a la bendita palabra del Señor, para que nos demos cuenta qué es lo que está sucediendo claramente en el mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo claramente en el mundo? Que la bendita palabra del Señor se está cumpliendo totalmente. Entonces, hermanos, de antemano le damos gracias a todos los que estuvieron escuchando el estudio, que nos vieron escuchando la palabra del Señor hace 8 días y también en diferido en la semana a través de las redes sociales, aprovechando que el Señor todavía nos está dando esa oportunidad de llevar la bendita palabra del Señor, porque recuerden que la palabra del Señor se está cumpliendo. Dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos vendrá hambre y sed. Y dice la palabra de Dios categóricamente que no es hambre y sed de comida y bebida, es hambre y sed de la bendita palabra del Señor. Entonces, el Señor nos convoca, el Espíritu Santo nos convoca hoy a que estemos atentos, receptivos a lo que el Espíritu Santo nos va a decir el día de hoy. Ya la palabra del Señor la vamos a encontrar. Tome un bolígrafo, hermano, un bolígrafo, un papel, y tome su Biblia. No importa la denominación que sea, tome su Biblia, hermano. Es la bendita palabra del Señor. Claramente está escrita ahí. No importa que seas católico, no importa que sea de la religión que sea. La bendita palabra del Señor está ahí. Pero entonces tenemos que recibir esa revelación a través de la bendita palabra del Señor con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos convoca el día de hoy a que leamos capítulo 2, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y lo vamos a leer hasta el versículo 12. Dice la palabra del Señor de esta manera, leo: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice la palabra del Señor, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, la iglesia de mi Señor Jesucristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya lo estamos viendo. Solo que hay alguien que al presente lo detiene, la iglesia de mi Señor Jesucristo, hasta que Él a su vez sea quitado del medio, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales prodigiosos y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, no recibieron la palabra de Dios, a mi Señor Jesucristo, para ser salvos.
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oremos. Amado Dios y poderoso Padre Celestial, Señor Dios, gracias, oh Señor, por estar aquí con nosotros. Gracias, Señor, por ungirnos con tu palabra, Señor, el día de hoy, Padre Santo. Tú eres poderoso, Señor. Háblanos con todo el poder y con toda la autoridad de tu palabra, Señor. Porque eso es tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Porque somos conscientes de que no somos nada sin ti, Señor. Y que no soy solamente sino un siervo inútil, Padre Santo. Por eso en tus manos, Señor, me pongo el día de hoy, para que sea tu Santo Espíritu quien hable a través de mí, Señor. Úngeme con tu palabra, Señor. Hónranos con tu presencia, oh Padre Santo, y que sea tu palabra, Señor, quien llegue a lo más profundo de nuestros corazones y haga lo que tú tienes en el poder de tu palabra para que haga en nosotros, Señor, porque tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor. Hoy, Padre Santo, te pedimos por tu pueblo santo Israel, Señor. Por todos aquellos hombres, mujeres que están regresando al pueblo natal de Israel, Señor. A Jerusalén, Señor, porque tu venida ya está próxima, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por todos los que han visto marchar a sus seres queridos, Padre Celestial. Y te damos gracias, Señor, por honrarnos con tu presencia el día de hoy, Señor, a este recinto que es tuyo, Señor. Por eso te damos gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y todo el grupo de oración dice amén, gloria a Dios. Amén. Bendito y alabado sea el Señor, hermanos. Una vez más adelante, al terminar el estudio, vamos a estar orando. Porque la verdad que tenemos dolor en nuestro corazón y pedimos a nuestro Padre Celestial por todas aquellas personas que han visto marchar a sus seres queridos. Oramos por la familia de la hermana Elba allá en Venezuela. Oramos por mi tía Pola, por Jesús Antonio, por Claudia, por Olga Cuartas, porque han visto marchar a su padre, Omar Cuartas. Y sabemos el dolor que embarga los corazones de una persona cuando marcha un ser querido. Ya sabemos, hermano, y hemos hablado bastante con respecto al tema de la muerte. Pero pues nos gustaría, porque hay muchas personas que ven la muerte como una catástrofe. Lamentablemente, pues la palabra del Señor ya la hemos escuchado, que dice, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Qué bueno que todo mundo mirara la muerte como la miramos nosotros. Nosotros la miramos con esta perspectiva a través de la bendita palabra del Señor, porque para nosotros el vivir es Cristo. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos esperanza. Nosotros creemos en la bendita palabra del Señor y sabemos que como dice la palabra del Señor y la acabamos de leer, y de antemano un saludo muy especial para ti, tía Pola, y que te amamos mucho y estamos orando mucho por ustedes, para que el Señor sea vuestra fortaleza en estos momentos de angustia y por todas las personas que han visto marchar a sus seres queridos. Nosotros tenemos la esperanza. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra del Señor, la acabamos de leer, en Segunda de Tesalonicenses. Pongamos mucha atención, el Señor nos convoca el día de hoy para eso. Porque vosotros sabéis qué lo detiene, dice la palabra de Dios, qué detiene al anticristo para presentarse, para venir al mundo. Él ya está en el mundo. Es más, como dice la palabra del Señor, ya, dice la palabra del Señor, que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Ya sabemos que el diablo, Satanás,
Satanás ya tiene a muchos presidentes, muchos gobernadores, muchos secretarios, entre eso el de la Organización Mundial de Satanás, ¿ya? Y muchos de estos ya están. ¿Por qué? Dice que ya está en acción ese misterio de la iniquidad. ¿Por qué? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ya estamos mirando, hermanos. Hay muchas leyes que en la palabra de Dios misma dice que van en contra de Dios. Y que Dios la ve es una abominación desoladora delante de Dios. Y ya sabemos que muchos presidentes van en contra de todas las leyes de Dios. Va en contra de todas las leyes de Dios. Pero hay algo muy importante, hermanos. Que muchos pastores, muchos sacerdotes, y ahora los que se llaman profetas y apóstoles, que no sé de dónde han salido, han olvidado el verdadero mensaje que tenemos, me incluyo yo ahí, debes de incluirte tú también ahí, de llevar a todos los que están a nuestro alrededor. Dice la palabra de Dios, ¡ay de mí si no llevo el evangelio! ¡Ay de mí si no llevo la palabra! Dice el apóstol Pablo. Entonces nosotros debemos de llevar con denuedo la palabra del Señor y donde Dios nos lleve, no importa dónde vayamos. Si el Señor me dice a mí, vaya a Missouri, allá vamos a llevar la palabra del Señor. Si Él me dice, ve a Hayward, ve a Sacramento, ve a Los Ángeles, a donde sea, allá vamos. Lo más extraño es que el trabajo no está como para estar gastando, pero el Señor, vuestro grupo se llama El Señor Proveerá, Adonai Jirá. Y gloria a Dios, nunca nos ha faltado nada. Por eso, hermanos, hermanas, amigos, bienvenidos. Algo muy importante, ya que a muchos se le ha olvidado, el Señor ha puesto en el corazón, porque es el Señor el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el momento, Dios los bendiga a todos los que han llegado, es el momento de que tú, no importa la religión que sea, tomes tu Biblia y ve y pregúntale a tu sacerdote. Ve y pregúntale a tu pastor. Ve y pregúntale a tu apóstol. O a tu profeta. Ve y pregúntale. Si tú ves algo que este profeta, este sacerdote te está diciendo y no está escrito en la bendita palabra del Señor, pregúntale por qué te está mintiendo. Pregúntale, este es el momento. Porque es preferible que tú lo hagas ahora aquí en la tierra y no cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, se vaya a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y tú te quedes. Y de último, ¿para qué preguntas? ¿Para qué vas a preguntar? Porque ya va a ser demasiado tarde. Entonces, la palabra del Señor hoy nos convoca a que pongamos mucha atención a lo que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. Lo hemos hablado hasta la saciedad. Estaba escuchando de un pastor que dice que en la repetición está la retención. La palabra de Dios no es antigua, es eterna y se va a cumplir toda la palabra del Señor. Lo dijo Él. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Se va a cumplir toda, pero toda es toda. Tenemos que estar pendientes de todo lo que está sucediendo, porque la misma palabra nos advierte que no todos los miembros de las iglesias nos vamos a ir. No todos los miembros de las iglesias nos vamos a ir. Al contrario, la mayoría, lamentablemente, nos vamos a quedar de las iglesias. Porque verdaderamente muchos de los hermanitos, no sirven ni para Dios ni para el diablo. ¿Y por qué lo decimos esto?
¿Por qué lo decimos esto? Vamos buscando en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Lo digo esto ¿por qué? Porque el diablo sabe muy bien quién es Dios. Y ante la tibieza de muchos creyentes, no de todos, de muchos creyentes, Satanás mismo se pregunta lo siguiente: si éste es capaz de serle infiel a Dios, el Dios todopoderoso, porque Satanás sabe quién es Dios. Satanás sabe que es el amo, el Dios todopoderoso. Se pregunta el diablo: ¿qué no me hará este tibio hipócrita? Que no soy yo más que una criatura condenada al lago de fuego. El diablo sabe de antemano que él está condenado al lago de fuego. Y eso es lo que quiere el diablo: ponerte zancadilla para que caigas. Y tú, hermano, y yo nos vayamos con él al infierno, al lago de fuego. Este es el momento de recibir la bendita palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, de lo que estamos hablando: no todos nos vamos a ir, lamentablemente. El diablo va a hacer todo lo posible por echarte zancadilla. Dice la palabra del Señor, Mateo 24, versículo 40 al 44. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Dice la palabra del Señor: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Gloria a Dios. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Hermano, vayamos a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Vamos a encontrar una parábola que la palabra de Dios misma nos recomienda a todos los que estamos trabajando, los siervos de Dios. Para todos los siervos de Dios. Y esto es para sacerdotes, esto es para apóstoles, profetas, para pastores, para predicadores, para evangelistas, para siervos como nosotros, como el grupo. Que deberíamos, es más, no deberíamos, tenemos que leerla muy a menudo en las iglesias y no intentar de cambiar el mensaje. Si sabemos muy bien que la Organización Mundial de Satanás, todos los días en los noticieros, no se cansan de enviarles mentiras a todo mundo. Y como el diablo no se cansa, los siervos de Dios no nos cansamos, así como Noé, 120 años llevando ese mensaje. Jonás, 40 días llevando el mensaje. Ahora, pecadores como este, pero redimido con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la gloria para Él, estamos aquí y no nos vamos a cansar de llevar el mensaje. No importa que me bloquees. Lamentablemente, si me bloqueas, el problema es para ti. Si te quedas en el arrebatamiento de la iglesia. Porque la palabra de Dios misma dice, Mateo 25, versículo 1 al 5, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, a mi Señor Jesucristo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hermano, guarda en su mente y en su corazón. Bienvenida, hermana Ivonne, Dios la bendiga.
este versículo, el 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas, las insensatas y las prudentes, y se durmieron. Hermano, tome en cuenta este versículo, guárdelo en su mente y en su corazón, hermano, porque las 10 vírgenes, como bien saben, sabían que nuestro Señor Jesucristo va a venir. Así como nosotros de una manera, hoy en día sabemos que nuestro Señor Jesucristo vendrá en cualquier momento. Sea católico, sea la religión que sea, pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Amén. Gloria a Dios. Ya estamos viendo que 5 de ellas fueron sabias. Lo mismo que está pasando en las iglesias hoy en día. 5 de ellas fueron sabias y tomaron y tenían aceite en sus lámparas, pero tenían de sobra. Tenían de sobra y fueron tan inteligentes que tenían, estaban llenas del Espíritu Santo, estaban llenas, no se conformaban con solamente ir y sentarse en la iglesia y recibir la palabra y adorar al Señor y salir. No se conformaban con eso. Cada día se llenaban del Espíritu Santo, salían de la iglesia llenas del Espíritu Santo. Como muchos en las iglesias, lamentablemente muchas iglesias han cerrado por esta cuestión de la pandemia o pandemia, como lo podemos llamar. Muchos estamos llenos del Espíritu Santo. Así también nosotros debemos estar hoy en día, estar llenos del Espíritu Santo, esperando ese glorioso día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que hemos hablado de eso hasta la saciedad, hermanos. Pero también estamos viendo, hermano, que las otras cinco vírgenes, negligentes, tibias, hipócritas, no estaban preparadas para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Así también sucede hoy con muchos hermanitos, que nos da tristeza. Y se lo digo en honor a la verdad y sabiendo que la verdad es mi Señor Jesucristo. Muchos hermanitos que no cumplen la voluntad de Dios, no la cumplen. Y nos da tristeza, y se lo digo de verdad, por todos estos hermanos que están recibiendo la palabra del Señor, pero les da igual. Les da igual. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Resumida solamente en una palabra, hermanos. En una palabra. Santidad. Santidad. Estar en santidad. Esperando el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid pues la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. Solamente se resume en esto, en obediencia, en santidad. Eso es lo que Dios te pide a ti. La palabra de Dios dice claramente: limpiemos nuestro corazón, limpiemos nuestra vida. No creamos que porque soy bueno, me llaman San Crisóstomo y ya voy a la iglesia y ya está. No, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 8, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno, hermano, que nos dijeran a nosotros también: bienaventurado, porque tú vas a ver a Dios. Por eso le estaba diciendo que nos enfocáramos, que guardáramos este versículo en nuestra mente y en nuestro corazón. El versículo 5 de Mateo 25. Y tardándose el esposo, escuchó bien, y tardándose el esposo, hice la verdad. Mire lo que ocurre en las iglesias el día de hoy. Al igual que estas vírgenes, todas, ellas se durmieron, así como la iglesia de hoy duerme en un manto de tibieza, en un manto de crueldad,
en un manto de indiferencia delante de Dios por culpa de nosotros mismos. Y quizás, y por eso nos convoca el día de hoy a que le preguntemos a nuestros pastores, a nuestros sacerdotes, a los profetas estos, a los apóstoles aquellos. Mire, ¿por qué me estás mintiendo, pastor? Si yo fui y estaba estudiando la palabra de Dios junto con el Espíritu Santo y me está diciendo esto y esto y esto, y usted me está diciendo lo contrario. Ese es el momento, hermano. Por eso la palabra de Dios. Acompáñenme a Efesios capítulo 5, del versículo 14 al 16. Porque hoy en día, esta iglesia que hoy en día, lamentablemente, y si mi Señor sigue tardándose, le cuento que no va a encontrar a nadie en las iglesias, esperándolo, en santidad. La iglesia de hoy duerme en un manto de tibieza, carente de santidad. Y lo más importante, de humillación ante nuestro Señor. Y por eso el Señor nos insta en Efesios capítulo 5. Y la verdad, hermanos, dicho sea de paso, mucha gente dice, pero si el Señor nos ama, ¿por qué tenemos que humillarnos delante de Él? Si nosotros hemos pecado tanto, debemos humillarnos delante del Señor para que Él tenga misericordia. Para que Él tenga misericordia de nosotros, pecadores. Porque cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Efesios capítulo 5, 14, versículo 14 y 16 dice, por lo cual dice el Señor a esta iglesia, a ti, hermano, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, lo están mirando, porque los días son malos. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, el verso que estamos mirando, dice la palabra, y tardándose el esposo. Si mi Señor Jesucristo no viene pronto, créalo, hermano, que mi Señor Jesucristo no va a encontrar a nadie aquí. No va a encontrar a nadie. Ese verso implica además que nuestro Señor Jesucristo se está retrasando un poquito, un poco. Él ya debió haber venido, hermanos. Él ya debió haber venido. Nosotros, gracias a Dios, hemos estudiado la bendita palabra del Señor con la ayuda del Espíritu Santo. Y escatológicamente hablando, se lo digo. Y lo dice la palabra del Señor. Él ya debió haber venido. Pero se está tardando un poquito. ¿Para qué? Para que tanto la iglesia como de nuestro Señor Jesucristo y los judíos reciban la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 13, versículo del 11 al 12, 2 versículos. Para que tengamos en cuenta esto, hermano. Para todos los que han recibido estos mensajes cada 8 días. Para todos los que están llegando a las iglesias, en vuestras iglesias. Y no están poniendo cuidado a este mensaje, hermanos. De este mensaje depende nuestra salvación. Dice la palabra del Señor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Gloria a Dios. ¿Quién alaba al Señor? Llenémonos del Espíritu Santo. Desechemos todas las obras de las tinieblas. Sabemos, hermano, que este camino no es fácil, pero con el Espíritu Santo de Dios acompañándonos, tomándonos de la mano de mi Señor Jesucristo, lo vamos a lograr. Solo no podemos. No intentes resistir al diablo solo.
Pues la palabra del Señor dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Amén, gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso, y para colmo de males, las vírgenes esperando al esposo, para colmo de males, llega el esposo y se encuentra con una iglesia tibia, una iglesia enclenque, poniéndole cuidado más a las cosas del mundo. Muchos, no todos, muchos, no podrán irse cuando venga mi Señor Jesucristo, cuando suene esa trompeta. No se podrán ir. Y de verdad, muchos estarán en serios problemas. Al igual que estar vírgenes pidiendo aceite a sus hermanos. Pero será demasiado tarde. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 6 y 14. Dice la palabra del Señor. Y a la medianoche se oyó un clamor. Sonó una trompeta. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, chicas, igual les dijo así, quién sabe, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, aquellos del Evangelio de la prosperidad, aquellos que venden la palabra de Dios, aquellos que te dicen, ven y hagas pacto con Dios, y llegan a las iglesias y les tiran los billetes a los apóstoles y a los profetas y a muchos pastores. Y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero, versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Por eso la palabra de Dios nos invita, nos convoca el día de hoy. En el versículo 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios. ¿Quién alaba al Señor? Bendito y alabado sea el Señor. Hermano, a eso nos convoca la bendita palabra del Señor. No cambiemos el mensaje. No lo cambiemos. Los tiempos son malos. Estos tiempos que estamos viviendo son malos. Y nos muestra claramente que el arrebatamiento de la iglesia está a la vuelta de la esquina, hermanos. Debemos entonces ser fieles con el Señor. Fieles, obedientes. Así dependa de nosotros. Ay, es que esto no me cuadra, no, mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor. Amén. Humillémonos delante de la presencia de Dios. Debemos entonces ser fieles delante del Señor y es la única solución. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 35, dice la palabra del Señor, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, llenos del Espíritu Santo. Multipliquemos nuestros talentos. Dios nos dio talentos a todos. A muchos pastores los ha llenado de talentos. Y sabemos que también hay muchos sacerdotes que son fieles a Dios. No son fieles a una iglesia. Son fieles a Dios. La iglesia ni la religión te va a salvar. Dios te va a salvar, nadie más. En el Evangelio de Juan 14:6 dice mi Señor Jesucristo, y en honor a la verdad, y sabiendo que la verdad es mi Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios dice, yo soy el camino, hablando mi Señor Jesucristo, en boca de mi Señor Jesucristo salen estas palabras.
Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. 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 Amén, gloria a Dios. ¿Escuchó otro nombre diferente al de mi Señor Jesucristo? No. En lo absoluto. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque categóricamente lo dice mi Señor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, seamos buenos mayordomos. Buenos mayordomos con estos dones, con estos talentos que Dios nos ha dado. Yo, hermano, soy un siervo de Dios. Y lo que sé, hermano, a pesar de que hemos estudiado teología, como dice el apóstol Pablo, todo eso lo tengo por basura, porque yo dejo que hable el Espíritu Santo a través de este humilde siervo. Dice la palabra del Señor, Mateo 25, versículo 20. Dice, y llegando el que había de recibir 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. He aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Mire las promesas de mi Señor Jesucristo, de los talentos que Dios nos ha dado. Y lamentablemente a muchos de los que nos ha dado la palabra del Señor talentos, estamos haciendo que muchas de estas vírgenes se duerman en sus propias iglesias, poniéndolos en un manto de tibieza, llevando un evangelio diferente al que mi Señor Jesucristo nos dio a que llevaran. Porque Mateo 28, versículo 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que os he mandado, y aquí estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Y le puso un sello que dice amén, gloria a Dios. Ahora, hermanos, para aquellos pastores, para aquellos sacerdotes que no estén haciendo ese trabajo, la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12. Ponga atención, hermano, preste atención. Apunte todos estos versículos para que vaya y le pregunte a tu pastor, a tu sacerdote, a tu profeta, a tu apóstol. Pregúntale, ¿por qué me mientes? ¿Por qué me están mandando a comprar imágenes y la palabra de Dios misma dice que desechemos todo eso? Y es el primer mandamiento. Y en religiones, otras religiones, ni siquiera se lo dicen. Dice la palabra del Señor, capítulo 12 del Evangelio de San Lucas. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, como muchos están diciendo eso, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Esto es para ti, hermano. Esto es para que te des cuenta qué es lo que nos va a suceder si nos salimos
si nos salimos de ese itinerario que tiene Dios para todos y cada uno de nosotros, y más, sabiendo la bendita palabra del Señor. Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 43 y 48. Guarde este mensaje en su mente y en su corazón, hermanos. Ya hemos hablado claramente. El arrebatamiento de la iglesia es un hecho. Es algo que va a suceder. Es algo que va a suceder claramente, porque la palabra del Señor dice claramente en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9, dice: mas, oh amados, y esto va para muchos hermanos en las iglesias, que sabiendo la voluntad de nuestro Señor, no se están preparando como se debe. Solamente se llenan la boca diciendo: yo soy pastor, yo soy bueno, yo conozco la palabra del Señor, yo soy apóstol. No, hermano. Estás lleno de Dios. Te estás santificando cada día. Te estás santificando todos los días. Dice la palabra del Señor. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Ay, gloria a Dios. Hermanos, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que mi Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quién alaba a mi Señor? Bendito y alabado sea el Señor. Qué grande es Dios, qué grande. Hoy en día, hermano, estamos viendo que las profecías se cumplen una a una. Lamentablemente, de la misma manera que Dios ha mandado sus mensajeros diciéndole al pueblo que iba a enviar catástrofes, pandemias, hambres, terremotos, para que el pueblo y la iglesia estuviese preparada. Hoy en día, en vez de los pastores, en vez de los siervos de Dios, está llevando la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Nos están hablando de otras cosas diferentes. Hermano, esta profecía, más que ninguna otra en las Escrituras, hablando del arrebatamiento de la iglesia, anuncia que el arrebatamiento de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser claros, hermanos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe ocurrir en este tiempo inmediato. En cualquier momento va a sonar esa trompeta. Y eso va a ser así. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La palabra del Señor, y fue algo hermosísimo. Fue algo hermosísimo para que nos demos cuenta. Para que nos demos cuenta de lo que está sucediendo claramente. Muchos pastores están ignorando esa promesa que nuestro Señor Jesucristo le hizo a la iglesia, cuando empezó la iglesia, que la iglesia empezó con los apóstoles, y más en el día de Pentecostés, para que no nos dejemos engañar de otras religiones. Muchos de los apóstoles lamentablemente han olvidado esa promesa de nuestro Señor Jesucristo, y la vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 3. Y lamentablemente lo hemos escuchado de muchos pastores. Pero mi Señor Jesucristo no habló del arrebatamiento. Entonces, ¿qué quiso decir mi Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan 14, capítulo 14, versículo 1 y 3? Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice mi Señor Jesucristo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿dónde está mi Señor Jesucristo? En el cielo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Amén, Qué amén. hermosísima promesa. Hermano querido, por eso, ve y pregúntale a esta persona que te está llevando la palabra del Señor. Es el momento, hermano, de que tú descuelgues esa imagen de Cristo que tienes colgada ahí en ese crucifijo. Cristo vive. Amén. Cristo vive. Amén. Y Él en este momento está en el cielo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestra vida no es aquí. Nuestra vida no es aquí, hermano querido. Nuestra vida está en la eternidad con Él. Y Él va a sonar esa trompeta en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero Dios está llamando. Dios te está hablando. Pero está esperando que tú le contestes. Que tú le digas como esos grandes de la palabra de Dios. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Dice la palabra del Señor. Y no espere, hermano, que le pase lo mismo que le pasó a estas 10 vírgenes. A estas 5 vírgenes. Se cerró la puerta. Dice la palabra del Señor en el Apocalipsis capítulo 3. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta. ¿Quién está a la puerta? Mi Señor Jesucristo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor, hermano. Solo estamos diciendo, mirar. Ya hemos hablado que la muerte va a estar de vacaciones 5 meses. Y que todo lo que estamos viendo en todas esas series que Hollywood está enviándole a mucha gente, que sí, hermano, y yo no lo niego. Me gusta ver televisión. Es un hobby que para mí me gusta ver televisión. Pero no me enfoco y lo que más agarro son los mensajes que están enviando todas estas películas. Series no miro, porque no me gusta engancharme. Y eso es lo que está queriendo hacer, o lo que está haciendo básicamente Satanás, enganchando a la gente en esas series como lo hacía anteriormente con las novelas y toda esa historia. Pero sabemos que la muerte va a estar de vacaciones y todo lo que estás mirando en esas series básicamente es un mensaje que está mandando Satanás a los moradores de la tierra y también a todos los creyentes en mi Señor Jesucristo, para que no nos durmamos y nos quedemos. Un mensaje bien claro, como esta última película que dieron, Don't Look Up, no mires hacia arriba. Ponga atención a todo lo que Satanás te quiere decir en todas esas películas. Ponga atención. Incluso lo de la pandemia. Hay una película en el 2011 que cuando la vi, qué sorpresa, como si estuviera viviendo dentro de esa película. Todo lo que estaba en el 2011, todavía no había salido la pandemia. No nos dejemos engañar, hermanos. Y no le tengas miedo a la muerte. Si tienes a Cristo en el corazón, no le tengas miedo a la muerte. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, gloria a Dios. No le tengas miedo a nada, hermanos. No le tengas miedo al Omicron. No le tengas miedo al Delta. Recuerde, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Tenemos al que es el Alfa y el Omega. Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso, gloria a Dios, bendito y alabado sea el Señor. ¿Qué miedo vamos a tener con todas estas promesas, hermanos?
Recuerda, hermano, que mi Señor Jesucristo se fue hace 2 días. Para Él 1000 años son 2000 años. Para Él 1000 años es como un día. Y un día como 1000 años. Él dijo, vendré otra vez. En breve vuelvo por vosotros. Pero tenemos que estar santificados. Tenemos que llevar la bendita palabra como es. Ser siervos, buenos siervos. Y no confiarnos muchas veces en mentiras que muchos de nuestros líderes en la iglesia nos dicen, lamentablemente, y estoy hablando, muchos, no todos. Muchos, no todos. Ya muchos siervos de nuestro Señor Jesucristo, Dios le está dando sabiduría y entendimiento. Nos está dando esa sabiduría, ese entendimiento para llevar la bendita palabra de Dios como es y no salirnos del mensaje. Mi Señor Jesucristo se fue hace aproximadamente 2 días, 2000 años de nuestra era. Y Él dijo y prometió que iba a volver. Una de las profecías claras, que en los últimos tiempos la ciencia crecería. La ciencia crecería. Y ha crecido cantidad. Hermanos, hoy en día todo el mundo dice que hasta los niños se van a ir todos. Mi Señor Jesucristo dijo, venid los niños a mí, que de ellos es el reino de Dios. Pero lamentablemente, hermanos, y si nos vamos a mirar atrás en Lot, en los tiempos de Lot, porque mi Señor Jesucristo dijo que la venida de mi Señor Jesucristo iba a ser como en los tiempos de Lot, o como en los tiempos de Noé en el diluvio. Nos preguntamos, ¿cuántos niños se salvaron en ese entonces? ¿Cuántos niños? ¿No todos murieron en el diluvio? ¿Por qué? Porque mi Señor Dios Todopoderoso en el versículo 6, en el capítulo 6, porque todo designio del corazón, los pensamientos de ellos, de continuamente, era solamente maldad, incluyendo los niños. Y si vamos también en los tiempos de Lot, dice la palabra del Señor, cuando fueron los del pueblo a querer conocer esos 2 ángeles que llegaron a la casa de Lot, que decía que desde el más viejo hasta el más joven querían entrar a esa casa. ¿Cuántos se salvaron? ¿Cuántos se salvaron de ahí de los tiempos de Lot? Lot y sus 2 hijas. Porque su esposa, tibia, se quedó. Uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán moliendo, el uno será tomado y el otro será dejado. No todos los niños se van a quedar, lamentablemente. Mucha gente dice, no, es que me pase a mí lo que quiera, pero si mi niño se lo lleva a Dios, pues yo no lo voy a ver sufrir. Ya lamentablemente los niños ya se han contaminado de toda esta basura que los mismos profesores en las escuelas le enseñan. Lo mismo que han hecho estos presidentuchos, violando las leyes de Dios, sin tener en cuenta la palabra de Dios. Pero ya sabemos que el misterio de la iniquidad ya está en pleno apogeo. Ya lo sabemos claramente. Dice la palabra del Señor, si leímos en el capítulo 1, versículo 8 del Apocalipsis, tengamos en cuenta algo muy importante en el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4 al 7, dice, escuchen bien esto, hermanos queridos, y en estos momentos lo estamos viviendo. En este momento estaba estudiando este tema. Hay aproximadamente, porque hay un poquito más, porque en estos días han subido más, 8.029 satélites en órbita, allá arriba.
8.029 satélites, sin contar los que se han ido en este momento. Hay 4 megatelescopios aquí en la Tierra, 4 megatelescopios, sin olvidarnos del megatelescopio que tiene el Vaticano, llamado Lucifer. ¿Dónde se encuentra este satélite? Lo pueden buscar en las redes sociales, no estoy mintiendo. Este gran telescopio, llamado Lucifer, en el Monte Graham, en Arizona. Lo pueden buscar, hermanos. Apunten si tiene el bolígrafo todavía en la mano. Y mirando esa panorámica en estos días, vi la Tierra como si, con todos estos aparatos alrededor de la Tierra, porque están ahí alrededor. Parecía como cuando a una persona le hacen acupuntura. Estaba la Tierra así minada. Pero esto ¿para qué? Para que se cumpla la profecía, esa profecía de mi Señor Jesucristo, que está, la vamos a encontrar. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan, no estoy bien seguro, en el versículo 7 dice la palabra del Señor: he aquí, viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y dice la palabra del Señor: sí, amén. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí se cumplirá. Juan 7, ¿qué? Ahora, hermano querido, este es el momento de ponernos a cuentas con el Señor. La palabra del Señor no miente. No miente. Incluso Oseas en el capítulo 6, versículo 2, 3 dice, hablando de ese momento que en el que va a venir, y lo vamos a comparar con Primera de Tesalonicenses, dice en el capítulo 6 de Oseas, versículo 2, dice, nos dará vida después de 2 días. Recuerden que 1000 años para el Señor es como un día, y un día es como 1000 años. Dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Quién dice amén? Ahora, si lo comparamos, hermano, con ese capítulo donde nos habla del arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. Y esto se lo digo, hermano, para aquellas personas que han visto marchar a sus seres queridos. Y si no han tenido a mi Señor Jesucristo en el corazón, es normal que estén tristes, porque ahí es donde nosotros nos debemos enfocar. Muchos en las iglesias hoy en día, lamentablemente, incluso creyentes, están muertos en vida. Oh, la palabra de Dios dice, despiértate tú que duermes. Dice la palabra del Señor, Primera Tesalonicenses capítulo 13, 17, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Recuerde que Dios lo resucitó. Mi Señor Jesucristo está vivo. ¿Quién dice amén? Amén. Descuelga esa imagen que tienes colgada allá en ese crucifijo. Mi Señor Jesucristo vive. Amén. Y si vas a pedir algo, pídeselo a Él. Pídele a Dios en el nombre de mi Señor Jesucristo, porque Él está vivo y Él te oye, Él te escucha. Porque si creemos que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de mi Señor Jesucristo, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Quién dice amén? Amén. Qué hermosas promesas, hermanos. Te vas a perder estas promesas solamente por andar de tibio, por creer que ya tienes tu salvación ganada. No, hermanos, no te engañes, hermano. No te dejes engañar de nadie. Si miramos en Oseas, el que acabamos de leer, Oseas capítulo 6, versículo 3, a la parte, en la última parte de ese hermoso texto, dice, así estaremos siempre con el Señor. Es exactamente igual como cuando nos dicen, nos resucitará y viviremos delante de Él. Si miramos estos dos textos que acabamos de leer, y esto no es casualidad, hermanos, porque el pasaje, la palabra de Dios, solamente pídele sabiduría y entendimiento al Espíritu Santo, y la vas a entender. La Biblia se explica por sí sola, pero tenemos que humillarnos delante del Señor para que la entendamos. Esto no es cuestión de teología, de escatología. El Señor mismo te enseña. Si miramos nuevamente el versículo 6, el capítulo 6 que leímos, dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Gloria a Dios. Amén, amén. Hermanos, este verso nos declara abiertamente que debemos perseverar en conocer y ser fieles ante nuestro Señor. Ser fieles y perseverar, porque cierta, así como dice mi Señor Jesucristo, de ciertos digo, porque cierta es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Es más que cierta. Si tú no lo crees, hermano, te vas a quedar y lo vas a lamentar. El Señor sigue demorándose un poquito, hermano. Solamente lo que Él es paciente para con nosotros, para que todos vengamos al arrepentimiento, hermano. Para que no te quedes. Para que tu nombre sea inscrito allá en el libro de la vida, hermanos. Solamente Dios y tú debes de saber si tu nombre está escrito allá en el libro de la vida. Dice la palabra del Señor. Como dice Lucas capítulo 1, Evangelio de San Lucas capítulo 21, versículos 34 y 36, dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros, ¿quién? Los tibios, los hipócritas, dice la palabra de Dios, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Quién alaba al Señor? Este es el momento, hermano. Porque los que tienen que velar y orar para escapar de todo lo que viene son los creyentes. Lamentablemente el mensaje lo hemos llevado. Al igual que Jonás llevó el mensaje, al igual que los ángeles llevaron el mensaje,
Al igual que Noé llevó el mensaje, al igual que muchos de nosotros estamos llevando los mensajes. Y sabemos qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a suceder. Nosotros somos los que debemos de orar, perseverar para escapar de todo lo que viene y tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Dice la palabra del Señor en el Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 1 al 6, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Para aquellos que se creen que ya lo han hecho todo en la iglesia. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mira lo que dice la palabra del Señor. Sé vigilante y afirma las obras que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Escucha bien la palabra y guárdala en tu mente y en tu corazón, hermanos. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Sabes que uno será tomado y el otro será dejado. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo, gloria a Dios, en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. Aquí no dice que diga a los inconversos. Habla claramente. Así que, hermanos, pongamos mucho cuidado. Porque muchos predicadores, muchos falsos profetas, hoy en día lo que hacen es hablar, incluso sacerdotes, hablando de un avivamiento impresionante. De un avivamiento antes del arrebatamiento de la iglesia. Pero lo cierto es que tal avivamiento no existe. No te dejes engañar. Puesto que eso que está haciendo, acrecentando en esos cuerpos, en muchos cuerpos, carnalidad y ceguera espiritual, que es lo que hace abundar tibieza e incredulidad y desobediencia delante de Dios, incluso en muchos creyentes, en muchos que se han hecho bautizar, en muchos que no quieren recibir la palabra del Señor porque dice, es que yo ya tengo mi religión. No me hable de eso. Este es el momento de que si tú estás en una religión, toma tu Biblia, hermanos, y ve y pregúntale a ese líder que tienes, o ese padre espiritual, como le llaman. Este es el momento de que le preguntes, hermanos. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, a muchos de los creyentes, hoy en día estamos pasando por situaciones difíciles. Pero solamente de esperar esa misericordia que solamente mi Señor Jesucristo tiene para con nosotros. Si me acompañan al Apocalipsis capítulo 3, versículo 19-22, dice, dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19-22 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Escuche. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues fiel y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere,
Le haré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. ¿Quién dice amén? Bendito y alabado sea el Señor. Hermano, este es un mensaje que no es para los perdidos, para los que están lejos de Dios, sino para todos, o como aquellas vírgenes, para todas, que están sumidos en un mundo de pecado, que si bien están en una iglesia, cada vez están más lejos de Dios. Porque bien dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 15, versículos 7 y 9. Hipócritas, hablando mi Señor Jesucristo. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Para aquellos que confían más en un hombre que en la palabra de Dios. Hermanos, antes de terminar, hermanos, dice la palabra del Señor. Vamos a leer capítulo 7, versículo 21. Capítulo 7 de San Mateo, capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, y muy pronto, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Qué triste. Qué triste que nos quedemos y a la hora de todo no nos vayamos con mi Señor. Así que, hermano, este es el momento de que nos pongamos a cuentas con nuestro Señor. De que no seamos oídos sordos, no hagamos oídos sordos a la palabra del Señor. De que pongamos atención a lo que nos dice nuestros pastores. Y no solamente nos conformemos con escucharla, sino con escudriñar la palabra de Dios. No me crea a mí, créale a la bendita palabra del Señor. Y cuando por eso le digo, siempre apunte los versículos, apunte los capítulos. Y si te estoy mintiendo, hermano, escríbame. Y con la bendita palabra del Señor, vamos a buscar, y con la ayuda de mi Señor Jesucristo, vamos a buscar las conclusiones. Para terminar, hermanos, dice la palabra del Señor, capítulo 22 del Apocalipsis. Capítulo 22, versículo 13. Dice, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el alfa y el omega, no la delta. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiere tome del agua, el que tome agua de la vida gratuita.
Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Si alguno quitare de las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Quién fue el que habló? Mi Señor Jesucristo dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de vosotros. Amén, amén. Amén. Bueno, nuevamente, de verdad que es un honor para mí estar con todos y cada uno de vosotros el día de hoy. Vamos a pedirle al Señor nuevamente por aquellas personas que han visto marchar a sus seres queridos. Y yo digo marchar porque no me gusta decir perder. Esa palabra no debería decirla a nosotros porque perder sí es una catástrofe. Estamos viendo marchar a nuestros seres queridos y nos duele, sí nos duele. Y por eso estamos orando por todas aquellas personas para que Dios sea vuestra fortaleza, nuestra fortaleza en esos momentos de angustia cuando vemos que nuestros seres queridos se están yendo. Cuando vemos que muchos de nuestros seres queridos yacen en una cama esperando que Dios tenga misericordia de nosotros, porque yo tuve 2 cánceres, acuérdense, hermano. Y uno quisiera ya irse. Qué bueno ya estar cerca del Señor. Por eso el día de hoy oramos por ti, tía Pola, Jesús Antonio, Claudia, Olguita, Cuartas allá en Versalles. Oramos por ti para que Dios sea vuestra fortaleza. Oramos también por ti, Hilda Guadalupe Sánchez, porque sabemos que has visto marchar a unos seres queridos hace poco. También oramos por ti, Elvin Mejía, allá en San José, California. Por Marta Obregón, también que ha visto marchar a su ser querido. Oramos por el grupo de oración Salvos por Gracia. El hermano Alejandro, el hermano Luis, hermana Lupita, el hermano Lolo, el hermano Quintero, por Juan Ávila, Dios los bendiga, no me acuerdo bien, pero por todo el grupo. Oramos por ti, hermano querido, allá en San José, California, Juan Velázquez. Gracias por su amistad, por esa hermandad, gracias por estar pendiente de nosotros y por ese ofrecimiento que nos hizo. Oramos por ti, por tu amada esposa y por tu hermosa familia. Oramos también por Rooney. Oramos por su novia y por su hijo Jefferson. Y oramos también por los hijos de Hilda Gutiérrez, Hilda Guadalupe Sánchez, que están allá en la frontera, intentando pasar a este país, que están siendo víctimas, incluso hasta de las mismas autoridades, de aquellos que quieren sacarle el dinero. Oremos por ellos, porque son muchos los que están allá esperando, y muchos familiares nuestros, familiares de la hermana Alicia, mi amada esposa. Oramos por todos los que están allá en la frontera, porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Muchos andarán de aquí para allá y la ciencia aumentará. La palabra de Dios nos está diciendo. Y mi Señor Jesucristo dijo que es necesario que todo esto acontezca para que se den cuenta que todo lo que está escrito en la bendita palabra del Señor es cierto. Oramos también y damos gracias porque ayer estuvimos con mi suegro, Ramón Quiñones. Qué bueno verlo, lo vimos bien. Bendito y alabado sea el Señor, con esa sonrisa allá en su rostro, esa sonrisa amable que tanto lo caracteriza. Dios te bendiga, suegro querido. De verdad que nos gozamos el día de ayer viéndolo al lado de sus hijas, de sus hijos, allá en Hayward. Dios lo bendiga y vamos a seguir orando por su salud, tanto física como espiritual. Oramos también por mi madre María, por su esposo Olmedo. Oramos también por nuestros hijos.
por Ramón, por Lili, por Roxana, por Alex. También oramos por sus familias, por sus hijos, por sus esposas, por sus esposos. Oramos también por Luis Guizar, que es el padre de los muchachos. Luis Guizar, Jesús Guizar, allá en México, y oramos también por toda su familia. Oramos también por Iván Camilo. Iván Camilo, te amo con todas las fuerzas de mi corazón, y hablo en nombre mío, en nombre de mi esposa, que también te amamos y oramos mucho por ti, para que Dios siga obrando en tu corazón. Oramos por todos y cada uno de nuestros hermanos. Oramos por nuestros cuñados. Oremos también por Judy, por todo el grupo. Oremos por nuestro hermano Jorge, por Joseph, por Alberto, por Judy, por Francisco y Lázaro Rivera, por el hermano Mariano, por su esposa Araceli. Él pide de corazón y por su familia, por todas las familias de su pueblo, en Juárez, Coronaco, y en el pueblo de Santiago, Colcinango, del estado de Puebla. Y también por la familia Rivera Vigenor y por toda la familia Rivera Gómez. Él desde aquí les envía muchas, muchas bendiciones y ora todos los días por todos y cada uno de nosotros. Oramos por todos los que se han unido con nosotros el día de hoy para escuchar la bendita palabra del Señor. Oramos por Hugo, por su esposa Lili, por Derek, por Huguito, por Mateo. Dios los bendiga allá en Missouri. Un saludo muy especial también para Lourdes, mi cuñada, para su esposo Ramiro, para todos sus hijos, allá también en Missouri. Dios los bendiga, que Dios les siga dando sabiduría y entendimiento. Oramos también por la hermana Magda Maldonado, allá en Los Ángeles, California, por la señora Noelia, allá en Versalles Valle, por toda la familia Trujillo. Les amamos un montón, por la hermana Norma y el hermano Nahún, su padre, por mi tía Tulia, que en este momento está pasando una situación, quebrantos de salud, por mi tía Pola, que ya hemos hablado, por Angie Rojas, Dios la bendiga, por toda su familia allá en San Diego, Dios los bendiga, a todos los que se han conectado, Dios los bendiga, mi tía Jena allá en España, por toda la gente que nos escucha también en Inglaterra. Hay muchas personas, por toda la familia allá en Versalles. Les amamos un montón a todos nuestros amigos, Carlos Arias, por el profesor Arias, por todos, por Jorge el mellizo y toda su hermosa familia. Dios los bendiga. Seguimos orando para que esta bendita palabra llegue a vuestros corazones, porque el tiempo es malo y nuestro Señor Jesucristo pronto va a venir, y lamentablemente muchos de nosotros nos vamos a quedar, y estamos haciendo todo lo posible para que no nos quedemos. Un saludo muy especial para ti, Luz Amparo, allá en Texas, por Blanquita, en Boston. Dios la bendiga. Hermanos, por Mireya, por Lucy Hernández, por Araceli, por la esposa de nuestro hermano Mariano. Dios lo bendiga. Oremos por todos y cada uno de los enfermos, por todos aquellos que tienen SIDA, por aquellos que tienen cáncer, por aquellos que tienen el COVID, por aquellos que están pasando por situaciones difíciles, por aquellos que no tienen trabajo, por aquellos que están en las iglesias, están muertos espiritualmente. Oramos por ti, mi tío Javier, allá en Cali, por toda su familia, mi tía Elvia, por los muchachos, por Oscar, por José Luis, por María Victoria, por Callita, por todo el grupo de oración Adonai Jirá allá en Venezuela, y por todo el grupo de oración aquí en Oakland, California. Oremos por nuestros presidentes, oremos por el pueblo de Israel, oramos por nuestros pastores, por el pastor Homero Hernández, Dios lo bendiga,
por el pastor Humberto Hernández, Dios lo bendiga, allá en San José, por el pastor Roberto Mata, Dios lo bendiga, hermano, allá en Bakersfield. Un saludo muy especial para el pastor Norero, para el pastor Raimundo Ramos, para el pastor Luis Antonio Diamond, para ti, David, un saludo muy especial, que tengas un feliz viaje a tu gloriosa tierra, la tierra de Israel, Dios te bendiga. Y un saludo muy especial para el pastor Zavala, Dios le bendiga, Nelson Zavala, y para toda su hermosa familia, especialmente para Camilita. Dios los bendiga. Vamos a orar. Bendito y alabado sea el Señor. Alabado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, tu amado Hijo, Señor, te pedimos, Padre Santo, por todas estas personas a las cuales, Señor, te hemos nombrado, Señor. Y si alguno, Señor, está pasando por tribulación en este momento, por angustia, Señor, y necesita de ti, oh Padre Santo, te pedimos desde lo más profundo de nuestro corazón, escucha, Señor, esas súplicas, Padre Santo. Haz que esas súplicas, Señor, sean concedidas, para que haya paz en esos corazones, Señor, de donde salen esas súplicas hacia ti, oh Padre Santo. Sabemos, Señor, que tú estás vivo. Sabemos que tú pronto vienes, Padre Santo. Ayúdanos a santificarnos cada día más, Señor. Y si hay algo malo en nuestros corazones, Señor, arráncalo de ellos, Señor, y tíralos a lo más profundo del abismo, de todas las aguas, Señor. Y olvídate de ellos, Señor. Ayúdanos a consagrarnos cada día más a ti, Señor. A estar listos, preparados, Señor, como esas 5 vírgenes, Padre Santo. Estaban llenas del Espíritu Santo, Señor, esperándote a ti, Señor, para que tú vinieras, Señor, y nos tomaras, Señor, porque esa es tu promesa, Padre Santo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, Señor. Oh, Padre Santo, te pedimos por todos los enfermos, Señor. Te pedimos por mi tía Tulia, Señor. Te pedimos por Callita, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por mi suegro, Señor Ramón Quiñones, Padre Santo, para que seas tú dándole la sanidad, Señor, física y espiritual, Padre Celestial. Te pedimos por la familia del hermano Mariano, Señor. Y te pedimos por el hermano Mariano para que obres en él y en su corazón, Padre Santo. Oh Dios Todopoderoso, escucha nuestra oración. Llenos de tu Santo Espíritu, te damos gracias, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Señor, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y todo el grupo de oración dice, amén, 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 gloria a Dios. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. De verdad que no vamos a parar. Así como el mundo no para de mandar mentiras por todos lados, nosotros no vamos a parar de llevar la palabra de Dios, que es verdad. Le pedimos al Señor que nos santifique en su verdad. Tu palabra es la verdad. Dios los bendiga y esperamos vernos el próximo domingo. Recuerden, hermanos, que si suena la trompeta y te quedas, no le vayas a decir a Dios que no lo sabías. Dios te bendiga. Le amamos mucho. Amén.